Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición más de Opinión Libre, viernes 20 de noviembre, fin de semana. Y el día de hoy tenemos de invitado a Enrique Bayón Soria. Él es vocero del Partido Nacimiento Unido Nacional, más conocido como RUNA, y vamos a tratar propuesta país dentro de este ciclo de entrevistas para conocer qué tienen los partidos ofrecernos en estas futuras elecciones de abril del próximo año. Para ello, vamos a invitarlo al estudio. Julio César, te agradezco mucho por la deferencia de invitarme al programa y poder dialogar sobre el partido al que represento, que es el Partido Renacimiento Unido Nacional, RUNA. Muchas gracias por estar acá. Pero para el tema que nos ha traído que merece a usted como representante del partido, y en este caso al partido, ¿qué ha pasado al respecto de la inhibición, digámoslo así, del tribunal sobre el asunto de la demanda inicial? Creo que tenemos problemas, no te he podido escuchar la pregunta. Me encantaría si la repites. Sí, no hay ningún problema. Le preguntaba qué opinión tiene, en este caso, usted como vos, pero qué opinión tiene al respecto acerca del pronunciamiento que ha tenido el Tribunal Constitucional con respecto a la demanda competencial sobre el asunto de la incapacidad moral. Bueno, yo creo que en ese aspecto hay que ser claros. El pueblo esperaba una expresión clara del Tribunal Constitucional. Necesitábamos saber si realmente el pedido que hacía el expresidente Vizcarra tenía validez, tenía respaldo constitucional. Y el tribunal ha evitado o ha evadido esta decisión que me parece increíble, porque nosotros confiamos siempre en las instituciones del Estado. Y por más que se diga y se cuestione de que muchos de ellos ya han cumplido con los 5 años del periodo que les corresponde, pues han sido durante todos estos años quienes nos decían cómo deberíamos actuar bajo el régimen constitucional. Y ahora no lo han hecho. Yo creo que eso es un gran error porque tenemos todavía la duda muchos. ¿Qué tan correcta ha sido la decisión que se ha tomado para la nominación del actual presidente y la salida del señor Merino? Aunque esa es otra cosa, porque esa es una expresión popular que nada tiene que ver con una posición del Tribunal Constitucional. Correcto. Y respecto, ¿qué opinan ustedes que están siendo y al respecto? No. No puedo escuchar bien, te juro que te escucho entre... Repito, de los congresistas que se encuentran en procesos de investigación o que están sentenciados por delito doloso y que en el Congreso. Ese es otro aspecto que también considero que tiene que ver mucho con la decisión que optan las instituciones judiciales. O sea, en el Perú hay muchas personas que no tienen procesos, que no están demandados, que están libres o en todo caso si han tenido un proceso lo han ganado. Pero en el caso específico de muchos de los congresistas actuales, tienen esa situación en la que todavía no se determina si el señor es, digamos, si es culpable o inocente. Ahora,
si existe esa dualidad, es peligroso, porque si es culpable, ¿cómo puede hacer el Poder, en este caso el Congreso, para poder retirarlos si la decisión es política, ya no es normativa? Porque la norma dice que estos señores deberían dejar el Parlamento, pero es una decisión política y ellos, los que están en el Congreso, están tomando decisiones políticas de no respeto a la normatividad, porque en todo caso muchos de ellos deberían dejar de ser congresistas y pasar al fuero que les corresponde cuando ya son sentenciados, y hay muchos sentenciados. Bien. Y para terminar, demostrar acá, ¿qué opinión tiene al respecto de este movimiento, ¿no?, que se está dando en 93, que es Valgas Verdades, tiene mucho del 79? Si me hablas, quiero entender que me estás hablando del cambio constitucional, porque no te he podido escuchar con claridad. Si la pregunta va a la Si la pregunta va referida al tema constitucional, yo te digo que nosotros tenemos durante nuestro, digamos, 200 años muchas constituciones. El problema es que no necesariamente respetamos las constituciones. O sea, los peruanos tenemos ese gran problema porque en las instituciones encargadas de respetarla ingresa mucha corruptela. O sea, la Constitución no es mejor o peor porque esté mejor escrita o esté escrita bajo un criterio. La Constitución no se le respeta en el Perú porque es clara. Y lamentablemente eso genera que la corrupción inquistada en las instituciones la asuma como, digamos, no la adecuada para... Mira lo que está pasando con el Tribunal Constitucional, que no ambiente de opinión. Aquí en el Perú las instituciones hacen lo que se les viene en gana, no hay un respeto a la normatividad que debería establecerse, exigirse, porque lamentablemente eso existe, la corrupción está detrás de esas instituciones. Y en ese aspecto nosotros creemos en la importancia de hacer algunas reformas, y entre ellas está la reforma, digamos, constitucional. Reformarla, o en todo caso, si el pueblo lo pide, porque nosotros nos debemos al pueblo y el pueblo lo pide, que hay que hacer un cambio constitucional, habrá que hacer el cambio constitucional. Y si no, reformarla. Nosotros estaremos dependiendo de lo que el pueblo decida, porque el pueblo es el que manda. No somos nosotros los que mandamos. Ellos tienen la decisión y nosotros tenemos que acatar, como ha sucedido hace poco con el cambio presidencial. Es el pueblo el que habla. Para algunos, izquierda, derecha, lo que quieran, pero es el pueblo y al pueblo se le respeta. Muy bien, ya me queda más o menos clara la posición que tiene el Partido Renacimiento Nacional. Vamos a pasar a los temas del país, pero para ello, bien, Runa, fue fundado por el señor Ciro Gálvez en el año 92, inscrito en agosto del 2002, de acuerdo a lo que he estado viendo, ¿no?, una ideología indigenista. Explícame un poco cuál es la ideología real de su partido político, el cual van a su plan de gobierno. Si fuera tan... yo te voy a ser claro y preciso, porque siempre es bueno hablar con cosas claras. ¿Tú ves este libro que está acá? Perdón. Es una teoría del Renacimiento andino, es un libro que ha escrito el doctor Ciro Gálvez, en donde expresa la posición o su posición histórica respecto a lo que significa el Perú desde la época incaica y lo que pretende hacia el futuro como parte de ese proyecto nacional. No estamos hablando de izquierdas ni de derechas. Este es el documento que es, si te das cuenta, dice el Renacimiento Ideario. Y en el ideario, en el punto, porque te leo al inicio, el ideario dice, ello significa asumir un nuevo sistema
sustancialmente diferente a los modelos de origen europeo, capitalista y comunista, neoliberal y socialista. Nosotros no estamos ni para la izquierda ni para la derecha. Nosotros lo que planteamos es un concepto claro, prácticos y somos, o sea, nos catalogamos como liberales. O sea, no nos, tú dices que, bueno, lo has revisado, pero yo te estoy dando cuenta del ideario, que este es el documento que nos representa y nos ubica, y este es el libro de la teoría, que tiene que la gente cree que porque se ha hecho una evaluación y un estudio sobre el tema de la sociedad peruana, nos quieren catalogar como indigenistas. Nosotros lo que amamos es el Perú, que respetamos, sí, lógicamente, algo del Perú que está abandonado, que significa la sierra peruana. Y partimos por ese hecho. La sierra peruana en algún momento fue digamos, la gloria, lo que nos representó ante el mundo, el imperio incaico. ¿Y ahora qué es? El abandono en el que está sumido.Nosotros queremos que eso se reviva en esencia. Y no es por eso que seamos de izquierda o derecha. Simplemente es un sueño que tenemos de que la sierra vuelva a ser lo que fue alguna vez el imperio, no el imperio incaico, pero por lo menos sustancialmente un sector muy productivo y de desarrollo para el futuro del Perú. Muy bien. Sencillo, los seguidores. Ustedes son una opción de centro y ideologías meramente peruanistas, por decirlo de alguna forma. No te vuelvo a escuchar. No te vuelvo a escuchar, se entrecorta. Repito, no hay problema. Le estaba mencionando que para resumirlo, ustedes son una opción de centro con pequeño peruanismo. Bueno, lo que queremos es que se entienda. Muchas veces pensamos siempre hacia afuera. Por ejemplo, a la gente de izquierda le dices, bueno, tú estás pensando cuál sería el modelo de sociedad que tendría el Perú, porque son pensadores de izquierda. Tenemos desde Rusia, desde China, Cuba, Venezuela, y ellos se centran y se ubican en esos aspectos, ¿no? Están pensando en las revoluciones de esos países. Nosotros estamos pensando en desarrollar lo que en algún momento fue este gran imperio, simplemente eso. O sea, pensamos más que pensar en el extranjero, pensamos en el Perú profundo, como lo han hecho grandes pensadores nacionales que han fallecido y que han dado cátedra de lo que significa la sierra, pero a través de sus obras, de sus libros. Está Vallejo, ¿no? Está José María Arguedas. Y todos siempre nos hablan de esa sierra que todos la ven turística, pero en el fondo es sumisa y lamentablemente donde no llega ninguna realidad del desarrollo del que tanto hablan las izquierdas. Y desde el punto de vista de la derecha, nosotros no somos neoliberales, somos liberales. Creemos en el mercado. Pensamos que la situación que vivimos se debe básicamente a que no se está comprendiendo la realidad del país. Tenemos un presupuesto que no alcanza, o sea, la base tributaria no permite cubrir las necesidades que tenemos como presupuesto y hay que buscar cómo a través de bonos, de créditos, lograr ese beneficio para que un presupuesto de un año funcione. La gente reclama, protesta, tienen razón de hacerlo, pero si no tienes cómo hacer una caja, porque tienes el 70% de peruanos informales, tienes que trabajar la formalidad, tienes que buscar la forma de que se vuelvan formales y abrir los espacios para que vengan los créditos desde fuera, para poder generar nuevos puestos laborales. Nuestra mirada de inversión está a la sierra, está a la selva, no está básicamente en la costa. Esa es la diferencia. Nosotros miramos y nos enfocamos hacia allá, donde hay oportunidades, hay agua, hay que darles electricidad, hay que darles las carreteras. Posibilidades sí, pero hay que trabajar políticamente pensando en ese objetivo. No como ahora, que se piensa de manera no correcta, no adecuada. Los políticos lo que están tratando de ver es qué cosa construyen, qué obra realizan, sin interesarles si es parte de un proyecto de futuro.
Ese es el gran problema que tenemos. Por eso, si me vas a ubicar en el centro, yo te digo, lo que queremos es que entiendan, de izquierda a derecha, somos prácticos. Y donde nos quieran ubicar, ubíquennos. Pero somos prácticos y pensadores de que el Perú debe crecer. Muy bien, entonces vamos a pasar ahorita, tomando en cuenta el tema económico, voy a proponer al menos algunos detalles algunos para las próximas elecciones, algunos detalles de lo que va a ser este plan de gobierno. Nos podría comentar un poco. Te trato de entender, no te he escuchado todo. Si me hablas de comentarte sobre los planes de actual gobierno o comentarte sobre los planes de nuestro gobierno, posible gobierno. Justamente, repito, ¿cuáles serían en el lado económico, en la parte económica, cuáles serían los lineamientos de su plan económico? Ya. Ok. Bueno, nosotros establecemos como parte de este proyecto nacional reformas de tres niveles. Digamos, la reforma política, la reforma social y la reforma económica. En torno a la reforma económica, fundamentalmente, nosotros creemos, y estamos más que seguros de ese aspecto, necesitamos entender que hay que incrementar la base tributaria. Hay que incrementar la base tributaria. No podemos hacer nada si no tenemos plata. Si no hacemos caja. En una casa cualquiera, si la persona tiene 1.000 soles de ingreso y los gastos superan los 1.500 soles, ¿qué hacemos? Hay que empezar a pensar qué hacer. O trabajamos o pedimos crédito. Es algo sencillo. Entonces, lo que tenemos que hacer es plantear algunas reformas de orden estructural, sobre todo en el tema económico. La primera, como te decía, reformas tributarias, reformas crediticias, liberar el mercado, evitar los monopolios que los gobiernos plantean como adecuados. Por ejemplo, en el caso del Perú, las empresas telefónicas han tenido monopolios, hay muchas empresas que llegan a firmar acuerdos con el gobierno de forma monopólica. Y eso es un gran problema para nosotros, porque tenemos que entender que para poder superar nuestros problemas tenemos, en primer lugar, que tratar de tener un presupuesto adecuado y correcto para poder ejercer ese dinero, disponerlo para las propuestas que podamos hacer como gobierno. O sea, esas son bases fundamentales, ¿no? Reforma, dentro de la reforma económica. Crecimiento tributario, reducción del crédito para efectos de que las personas puedan tener liberación de mercados y reducción de la burocracia, que es otro punto que me parece fundamental. El 75% del gasto público del presupuesto de la República se va a pagar sueldos y salarios. El señor Kuczynski dijo que el señor Ollanta Humala le había dejado 100.000 trabajadores en el Estado, y esa es una realidad en el Perú. En el Perú, si trabajas para el Estado, estás bien. Si no trabajas para el Estado, tienes que sufrir una barbaridad entre leyes, decisiones de gobierno, y eso es lo que tratamos de evitar. Hay que crear más oportunidades laborales dentro de la microempresa o de la macroempresa, pero que sean privadas. Por eso te digo, nosotros no somos de izquierda. De acuerdo a ello, ¿en qué se invertiría o qué cambiaría como propuesta más de salud? ¿Cuál es su propuesta para el tema de salud? Tomando en cuenta que todavía estamos en pandemia. Para el tema social. No, mira, salud. En el tema de salud pública, salud. ¿Cuál es su política o cuál sería su política? Mira, sí te entendí, es tema salud. Para que te des cuenta de que nosotros visualizamos y somos pragmáticos, visualizamos lo que son resultados de solución en el mundo. Quiero ponerte un ejemplo, el ejemplo de Cuba. Cuba ha desarrollado una política de prevención que me parece importante.
Nosotros tenemos que practicar la prevención fundamentalmente, porque la mayoría de personas cree que construyendo hospitales vamos a atender la salud. La ministra de Economía dijo que con todo el crecimiento que tenía el país, teníamos 152 camas UCI al inicio de la pandemia. En un país tan grande de 33 millones, 152 camas UCI. Las infraestructuras que se construyen en el tema de salud tienen que ver mucho con el apetito, te lo voy a decir así con claridad, de quienes quieren invertir millonarias sumas de dinero en esas obras, porque no están entendiendo la salud. Hay un caso, aquí yo te digo porque te hablo de Trujillo, un alcalde en el distrito de La Esperanza hace muchos años decidió contratar a un médico, una enfermera y contratar a un biólogo para que ellos se desplacen por todos los centros comunales, los clubes de madres, diariamente a asistir y ver cuál era la situación de salud de los pobladores. No era necesario que se vayan hasta el hospital y hagan largas colas desde la madrugada, sino aquí la gente hacía sus colitas y venía el médico, un médico pagado por la municipalidad, y los atendía en los primeros, digamos, muestras que tenía por algún tipo de problema físico o problema de orden médico. Y él le indicaba qué cosa debería hacer y qué debería tomar. Ellos buscaban la forma de tener las pastillas para atender esas necesidades básicas. El problema de la salud, mi querido Julio César, es que estamos viéndola desde el panorama de la inversión, pero no de la solución. Porque para los por ejemplo, alcaldes, gobernadores, construir, pues todo el mundo habla del bendito 10%, entonces para ellos hay que trabajar en construcción. Y la salud, que es la básica, y que es la fundamental, que es la atención de prevención. Por ejemplo, ahorita todo el mundo acaba de decirnos de que, bueno, hay que vacunar a los niños, hay que vacunar, hay que prevenir básicamente. Y nosotros tenemos ese objetivo, el prevenir, y tener una política básicamente referida a cómo prevenir. Mira, en la sierra, la gente se atiende sin necesidad de hospitales, se atiende con todo lo que ha significado la medicina ancestral. La medicina ancestral, no es que vamos a decir a la gente, te vas a atender con la medicina ancestral, pero hay necesidad de llegar a la población, no que la población vaya, sino llegar a la población y estar con ella para conocer su realidad. Eso hace Cuba. Y no es que sea proizquierdista, pero lo hace Cuba. Cuba no construye hospitales. Los médicos van a que los atiendan a los pacientes. Y el médico tiene la obligación de que el paciente no se enferme, porque la enfermedad es un costo para el Estado. Nosotros tenemos que empezar a analizar y reducir los costos para tratar de que ese dinero vaya en otros aspectos y en otros beneficios. Correcto. ¿Y qué me puede decir? Sobre su planteamiento para el tema educativo? En educación, ¿qué es lo que está? Educación. Yo te hablaba de las reformas y te decía, es necesario reformas sociales. Dentro de las reformas sociales está el tema de la reforma en el tema de salud, la reforma en el tema de las pensiones y la educación. No es posible que en el Perú todo el mundo, digamos, quiera tener una universidad. En esta etapa, cuando se saca al presidente, se hablaba de que algunos congresistas vinculados a universidades querían dar ese golpe de Estado. Bueno, ahí está el señor Acuña, está el señor, bueno, no vamos a tratar pero lo cierto es que el estudiante termina la secundaria y tiene que ir a la universidad 5 años más. Termina la universidad y como hay tantos estudiantes que han egresado, son muy jóvenes, tienen que hacer una maestría para poder luchar un puesto público, porque los puestos públicos no son públicos, son de los partidos que gobiernan. Entonces, lo que necesitamos nosotros entender
Es que hay que cambiar eso. Los chicos de hoy día están más desempleados porque no hay oportunidades laborales. Y las oportunidades laborales se las podemos dar ¿cómo? En vez de construir más universidades, deberíamos desarrollar en todas las capitales de la República un colegio secundario tipo nivel Senati, para que los chicos en cada una de esas localidades puedan salir muy temprano de ese colegio con un título técnico y pueda ingresar a ese mundo laboral donde podría tener hasta crédito para lograr objetivos hacia futuro. Y si desea estudiar la universidad, él podría sustentar sus propios gastos. Yo creo que hay que decirle alto al tema universitario. Y está bien, la gente puede seguir el deseo de sus padres para que estudien las universidades, pero cuando terminan también hay que ser realistas, no encuentran trabajo. Y los que están trabajando, muchos yo conozco, que no trabajan y hacen taxi o trabajan en otras labores y en otras funciones. Necesitamos técnicos y necesitamos centros para efectos, y por eso te hablaba de nuestra visión de la sierra, para que en la sierra se puedan construir parques industriales, donde puedan ir inversiones, reducir las tasas en torno a los impuestos que les puedan cobrar para que ingresen a esas zonas casi, digamos, liberados como en otros lugares, para que puedan ingresar inversiones y esos chicos puedan tener la oportunidad laboral. ¿Por qué seguir pensando en universidades? Necesitamos técnicos, el Perú necesita técnicos. Ahora de repente van a criticar, me decían, bueno, tú porque, por favor, hay que ser realistas, prácticos. Si yo estuviera la edad que tienen estos chicos, me hubiera gustado estudiar técnica. Me hubiera gustado. O sea, en ustedes están planificación secundaria, de repente estos politécnicos con capacidades de certificar los certificados en alguna edificio. Mira, yo lo que digo... Computación, llámese carpintería. De todo, hermano, de todo. Yo te decía, mira, te doy un caso práctico. Un chiquito bajó de la zona de la Sierra de Otusco a Trujillo y decidió estudiar. Bueno, el padre lo envió porque dijo de que el chico no se portaba bien y todo. Lo envió acá a Trujillo y se quedó en un taller de mecánica. Y en ese taller de mecánica a él le encantó la mecánica. Y solo decidió que por favor lo ayudaran a estudiar porque quería postular al Senati acá en Trujillo. Ese chico ahorita tiene un taller muy grande, con muy buenas perspectivas, se gana su buen dinero. Y eso es lo fundamental, que tuvo visión para ver hacia dónde debería dirigir su esfuerzo educativo. Hoy día nos dicen, hay tantas universidades y estas son las profesiones. Terminan, nos miramos la cara y decimos, ¿y ahora dónde trabajamos? Hay que ser creativos, hay que buscar el empoderamiento que tienen los peruanos. Mira los informales. Los informales hacen de todo, lo que hay que hacer es legalizarlos. ¿Cómo? Hay que reducirle los impuestos que le cobran el 19% y bajar los impuestos para que ellos mismos entiendan que el ser legal también trae beneficios porque hay crédito. Pero si la gente los va a seguir y los va a perseguir, como por ejemplo me habla Forsyth, hizo un gran trabajo con Gamarra, perdona, ¿qué trabajo? De votarlos, yo también los puedo votar. ¿Y la solución? ¿Cuál es la solución? Si siguen siendo peruanos desempleados, informales. Necesitamos buscar soluciones que permitan que haya más empleos. No es cuestión de decir te voto, no. Lo importante es cómo te ayudo a que tú te logres conformar en una persona que tenga capacidad productiva. Eso es lo que tenemos que hacer. Y hacia eso nos tenemos que dirigir. Nosotros tenemos propuestas. Correcto, entonces entiendo yo que en la currícula de estudios básicos, a primaria y secundaria, ustedes sí haría una perspectiva. Bueno, no te he escuchado lo último, pero quiero aclarar dos aspectos. Yo estudié en el colegio Ricardo Bentín del RIMAC. En ese colegio había ingeniería, o sea, había educación industrial, educación comercial, educación común y educación primaria. Los chicos que estudiaban comercial
salían con un certificado que le acreditaba esa posibilidad de ser auxiliares comerciales. Y los chicos que salían a industrial podían salir con un documento que le emitían en el colegio, un certificado como técnicos. Entonces, lo que tenemos que hacer es encauzar un poquito la educación a que esté más dirigida hacia la necesidad del país, no a la necesidad del interés del bolsillo de alguien. Nosotros tenemos que entender, el país está primero, después están los bolsillos, y esos bolsillos que deben pagar los impuestos que les corresponde pagar. No se puede dar leyes para las universidades que no paguen impuestos. En un país donde hay necesidades, hay universidades que no pagan impuestos. Dice, por apoyar a la educación. Apoyar a la educación, por favor, están apoyando el bolsillo de los demás y no de la gente que lo requiere y lo necesita. Muy bien. Entonces, no sé si me puede escuchar bien ahorita. Solamente para puntualizar, una reforma, si hay el plan, en el tema educacional bueno, sí, no te estoy escuchando, pero en el tema educacional, por ejemplo, nosotros no tenemos nada contra la inversión privada, que haya colegios privados, o sea, no tenemos digamos, esa desesperación de privatizar, porque nosotros no creemos en el Estado burocrático ni en el Estado engrandecido. Tenemos 19 ministerios. Si se puede hacer educación de calidad y la gente tiene la posibilidad de pagar, que lo haga. Que lo haga, o sea, nadie le va a negar al pueblo a que tome sus propias decisiones. Nosotros, ¿quiénes somos para decirle estudien de esta manera o estudien de otra? Si ellos creen y tienen la decisión, ellos mismos van y matriculan a sus hijos donde quieran y pagan lo que desean. Lo que tenemos que exigir es una educación acorde con nuestras necesidades, nuestras realidades. No de aprendizaje memorístico, sino que los chicos entiendan y se pongan a disposición de su realidad. Hay que explicarles la realidad en la que viven. Gracias a Dios, los chicos ahora, los jóvenes que han salido y que han salido a las calles, muchos de ellos ya tienen conceptos claros de lo que significa el reclamo durante muchos años negado en este país. Yo no estoy señalando porque muchos dicen, son chicos manejados por la izquierda. Eso es desmerecer la capacidad de muchos jóvenes que tienen todas las condiciones para decidir cuándo quieren salir a marchar y por qué. porque el retorno que tenemos es muy puede pasar este tipo de cosas cuando se maneja en el internet, pero le agradecemos por participar y a usted para la mayoría. Julio, no te he escuchado. Es una pena que no podamos tener esta comunicación más rápida, pero me gustaría que me la hagas más despacio de repente. Le estaba mencionando que le agradezco su participación. ¿No? Le agradezco la participación el día de hoy y no sé si tenga algunas palabras para poder culminar la entrevista de hoy día. Yo te agradezco con toda sinceridad por la oportunidad. Es curioso, acá yo vivo en Trujillo y la gente de Trujillo no me da la oportunidad para salir a decir las cosas que estoy diciendo, por eso en el Face te agradecí la deferencia. Creo que es importante en esta parte de nuestra vida política que la gente escuche. No que se deje llevar por el dinero que tiene el que va a postular, sino por la propuesta que pueda plantear y sobre todo por quién lo hace. Que investiguen su vida, si es necesario. Que investiguen todo. Que vean si realmente si se enriquecieron de la manera más correcta, la adecuada. Y si no lo hicieron, que son profesionales probos, que son personas que le van a dar la oportunidad de pensar como ellos piensan. Nosotros creo que debemos entender que la política es servicio. La gente dice, bueno, vas a ir a ganar un dinero en el gobierno. Bueno, si hay que reducir los sueldos de los congresistas, que se reduzca. O sea, ¿qué tanta desesperación de llegar al Congreso de muchos gastando un platal? Porque evidentemente van a ir a lograr objetivos que otros no pensamos.
Si se tiene que bajar, que se baje, ¿no? Oye, en este país una persona que gana 7.000 soles, 8.000 soles, está bien pagado. Está bien pagado. Y yo no lo digo porque los sueldos de los trabajadores están muchas veces por debajo del sueldo básico. Entonces, el ser congresista es ir a aportar ideas, ir a proponer ideas, no es ir a ver quién invierte más para lograr un curul. Ya nos han demostrado con el tiempo que las personas que han ido a invertir su plata solamente han ido a hacer negocios. Los negocios no se hacen con el país. Al país hay que darle la integridad de tu vida para lograr objetivos. Porque el fondo, mira, nadie nos va a llevar al hueco con plata. Nos vamos a ir todos como hemos llegado. Pero sí nos podemos ir con la oportunidad de decirle a la gente, ¿sabes qué? Di un poquito de mi vida para que podamos crecer. Eso es lo más importante que te puedo decir. Runa es un partido que tiene mucha gente así, con los deseos de hacer, y denos la oportunidad a nuestro presidente, escúchenlo, que es un hombre probo al todo 100%. Nunca trabajó para el Estado, nunca tocó un centavo, y habla quechua, y se interpreta muy bien con el pensar de la gente de la sierra. Escúchenlo, no solamente a la señora, bueno, a la candidata que dice que habla quechua. ¿No? El nuestro habla quechua, es de Huancavelica y toda su vida vivió en la sierra. No estuvo paseándose ni estuvo en los gobiernos de Ollanta Humala y no fue secretaria de nadie. Fue un hombre probo y trabajó siempre en esas condiciones. Escúchenlos y permítanos llegar a sus hogares. Gracias, Julio, por la amabilidad que has tenido con esta entrevista. Te agradezco, de verdad. Muchas gracias. Gracias. La entrevista con el licenciado Luis Enrique Bayón Soria, vocero del Partido Renacimiento Unido Nacional. Esperemos que haya sido de muy agrado a ustedes. Y ya saben, síganos en compartir, comentar esta entrevista y también síganos en nuestros podcasts en Anchor, Spotify, Overcast. Y de mi parte, hasta la próxima semana.